Hola, buenas tardes. Somos el equipo conformado por mi compañera Grecia, mi compañera Marcela y yo, Adrián. Y vamos a hablar sobre la determinación de almidón en 4 muestras vegetales con prueba de yodo-lugol. Ahora bien, hablaremos del objetivo del proyecto. Nuestro objetivo es determinar y comparar las propiedades cualitativas y funcionales de los almidones extraídos de 4 fuentes vegetales: maíz, papa, camote y jícama, para así evaluar su comportamiento estructural y su vialidad como ingredientes en la industria alimentaria. Ahora bien, ¿qué es el almidón? El almidón es el principal polisacárido de reserva de la mayoría de vegetales y la principal fuente de calorías de la mayoría de la humanidad. En esta práctica extrajimos y comparamos cualitativamente el almidón de 4 fuentes vegetales: elote blanco, papa, camote amarillo y jícama. Usamos como materiales tubos de ensayo, una gradilla, yodo-lugol, tablas para picar, cuchillos, balanza y bowls. El procedimiento fue el mismo para las 4 muestras, lo que nos permitió hacer una comparación justa entre ellas. Comenzamos pelando cada vegetal y cortándolo en trozos pequeños para facilitar el proceso. Una vez listos, pesamos exactamente 50 gramos de cada muestra. Estandarizar el peso fue clave para que las diferencias que observáramos fueran reales y no resultado de usar más o menos cantidad de cada vegetal. Después agregamos 70 mililitros de agua a cada una antes de licuar. Mantener el mismo volumen de agua en todas las muestras es igualmente importante, ya que de lo contrario estaríamos diluyendo una más que otras y eso afectaría la concentración del extracto. Con eso listo, licuamos cada muestra por separado y finalmente filtramos la mezcla para separar los sólidos gruesos y quedarnos únicamente con el extracto crudo de cada fuente. Y así fue para cada una de las muestras. En este caso fue de maíz blanco y obtuvimos ese extracto crudo. Este fue para la papa y fue lo mismo: pelarla, cortarla y pesarla. También los mismos mililitros de agua y el extracto. Así fue para cada una de las muestras. Después de obtener el licuado de la jícama, que fue el último, y su extracto, pues se vació su tubo, y ya teniendo este último tubo junto a los demás, pues para confirmar la presencia de almidón aplicamos la prueba de Lugol. Agregamos 3 gotas a cada tubo y se pudo presenciar que cambiaron a distintos colores cada tubo, lo que nos indica presencia de almidón en todas las fuentes. A continuación nos centraremos más en explicar la estructura del almidón y cómo funciona este método cualitativo que usamos de yodo-lugol. Ahora pasaremos a revisar la estructura química del almidón. Para entender cómo funciona, la base fundamental del almidón es la molécula de glucosa, y a partir de esta el almidón se organiza en 2 polímeros con estructuras y comportamientos pues totalmente diferentes, que es la amilosa y la amilopectina. En el caso de la amilosa, es un polímero esencialmente lineal que se enrolla en forma de hélice unido principalmente por enlaces alfa 1,4. Es por esto que es soluble en agua y tiene la capacidad de formar geles firmes al enfriarse. En el caso de la reacción que realizamos con yodo-lugol, gracias a que esta está en forma de hélice, la amilosa atrapa las moléculas de yodo en su interior, dando un color azul o negro. Para la amilopectina, esta representa la mayor parte del grano de almidón y es un polímero altamente ramificado con sus cadenas principales que igualmente se unen por enlaces alfa 1,4, pero sus ramificaciones se abren mediante enlaces alfa 1,6. Y a diferencia de la otra, es que es insoluble en agua fría, pero aporta una gran viscosidad y estabilidad a las soluciones cuando se calienta. Y pues esta, al no tener estructura de hélice como la otra,
su reacción con el yodo es mucho más débil, dando un color como tenue, café o ámbar. Para identificar el almidón en nuestras muestras vegetales aplicamos el método de Yodo-Lugol, que es una prueba cualitativa estándar por su rapidez. Lo que pasa es que el yodo del reactivo se introduce y queda atrapado dentro de las hélices de la amilosa que ya antes mencionaba, y esta unión cambia la absorción de la luz de la molécula provocando un color azul oscuro o negro. Aquí podemos ver la composición de cada vegetal y observamos que la amilopectina siempre es el componente de mayor cantidad, pero con diferencias. Por ejemplo, el maíz y la papa tienen los niveles más altos de amilosa, que es entre un 25 y un 30%. Y desde el punto de vista tecnológico, esto significa que tiene una gran capacidad para formar geles firmes al enfriarse. Pero en cambio, las raíces como el camote y la jícama son casi pura amilopectina, superando el 80%. Y como la amilopectina es de estructura ramificada, sus almidones no forman geles duros, sino que aportan mucha más viscosidad y estabilidad a las mezclas. Cada almidón tiene una funcionalidad distinta en la industria. El maíz destaca por su gelificación firme, ideal para gomitas y dulces, en las que deben de mantener su forma. La papa por su viscosidad extrema, perfecta como espesante en salsas y sopas. El camote funciona como ligante ligero en panes y repostería sin gluten. Y la jícama, al dar una viscosidad baja y transparente, es útil cuando no queremos opacar el producto final. Como vemos en las tablas, el almidón convive en una matriz con otras biomoléculas. Entender esto es clave para lo que veremos después. En el caso de la jícama y el camote, son casi pura agua. Al tener tan pocos sólidos, el almidón se libera fácil y el extracto queda transparente. En el maíz tiene proteínas y grasas que atrapan el almidón, haciendo que la mezcla quede espesa y turbia. En el caso de la papa, aunque también tiene mucha agua, sus granulos de almidón son muy grandes y pesados. En el tubo, el almidón se sienta rápido en el fondo, dejando el líquido de arriba translúcido. Aunque el maíz y la papa tienen más amilosa, su color en Lugol se vio más apagado, por la densidad de su matriz. Esto demuestra que trabajar con extractos crudos enmascara la funcionalidad real del almidón. Algo notable al final de que pasó el tiempo fue que la papa gelificó, evidenciando su alta capacidad de retención de agua, justo lo que la hace tan útil como espesante.